Segundo día y último de la gran final del Chessable Masters 2022. Y sabrás que en el primer match de esta final, ayer, el ganador fue Ding Liren, el gran maestro chino. Así es que el gran maestro indio de 16 años, Ramesh Babu Praggnanandhaa, está obligado a ganar este match para forzar los desempates y así ser campeón. ¿Lo logrará? Bueno, esta es la segunda partida del match, que ha sido una verdadera partidaza. Prepárate para ver un juego memorable, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, el sistema Rapport Jobava. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Ramesh Babu Praggnanandhaa con D4, responde Ding Liren D5, C4 gambito de dama, E6 gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6, caballo F3, y tenemos la variante de los tres caballos. A esto mismo se llegó, aunque por transposición en la partida anterior a esta, la primera de este segundo match. ¿Qué juegan las negras ahora? Bueno, Ding Liren decide responder con C5. Las negras plantean la defensa semi-Tarrach, lo mismo que en la partida anterior. Lo tradicional en lugar de esto es jugar alfil E7, seguido de alfil G5, etc., que es la línea más ortodoxa del gambito de dama declinado. Y ya sabes, todo esto te lo menciono y te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Todo ello, ineludiblemente, nos vuelve mejores jugadores porque vamos conociendo y comprendiendo diferentes tipos de posiciones. Pero regresemos a los jugados de la partida. Este C5 de Ding Liren. Continúa Ramesh Babu Praggnanandhaa con C por D5, C por D4. Esto se está poniendo muy de moda y lo menciono porque no es lo más jugado a nivel estadístico, pero sí en el último tiempo. Por ejemplo, de este modo han jugado con negras grandes maestros de élite, tales como So, Carlsen, Kramnik y por supuesto el mismísimo Ding Liren. La idea negra es quedar con un peón D aislado y así apelar a un juego dinámico. Lo que más se juega, y de hecho se jugó en la primera partida de este match, fue caballo por D5, a lo que sigue E4, caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil E2, alfil por D2, dama por D2, enroque. Todo esto es lo que se jugó, reitero, en la primera partida de este match, donde Ding Liren era el conductor de blancas y Praggnanandhaa el de negras. Ahora, lo que se juega habitualmente y que no se jugó en la partida anterior es el movimiento alfil C4. Aquí sigue caballo D7, posteriormente un B6, alfil B7, y esto lleva a una posición equilibrada, aunque también algo aburrida y falta de veneno. Así pues, en lugar del caballo por D5 antes mencionado, en nuestra variante ejemplo, Ding Liren ha jugado C por D4, que es bastante más combativa. Bueno, sigue la partida con dama por D4, la dama se aprovecha de centralizar al no existir la posibilidad de un caballo C6 de las negras. Sigue esto con E por D5, esto es lo mejor. Si las negras quisieran evitar el peón D aislado jugando caballo por D5, quedarían algo peor. Luego de E4, caballo por C3, dama por C3 y el segundo jugador no estaría luchando por el centro. Así es que E por D5 lo jugado por Ding Liren, sigue Praggnanandhaa alfil G5 poniendo presión al peón de D5, alfil E7 desclavándose, E3, enroque, torre D1, alfil E6, evitando que el importante peón D5 caiga. Sigue la partida con alfil E3, H6, alfil H4, caballo C6, dama A4, dama B6 tocando en B2, torre D2, torre FD8, enroque, torre AC8, H3, rey F8. El rey comienza a acercarse al centro, pensando el segundo jugador que esta posición puede llegar a un final a través de la simplificación, a partir de múltiples cambios de pieza. Bueno, el juego sigue con alfil B1, caballo A5, dama B5, caballo C4. Digamos que dama por B5 era totalmente posible y tras caballo por B5 seguiría G5, alfil G3 y A6. Y la posición seguiría estando equilibrada. Pero
Aquí lo que juega Ding Liren es caballo C4. Sigue esto con dama A por B6. A por B6, peones doblados, pero no lo estarán así por mucho tiempo. Sigue esto con torre 2. La torre estaba siendo tocada por el caballo. Caballo por B2. Las negras ganan un peón, pero solo de momento. Sigue la partida con torre por B2, torre por C3, torre por B6. Las blancas recuperan el peón. Ahora bien, nota los relojes. Hay bastante diferencia de tiempo a favor del chino. Sigue esto con alfil C8, torre D1, caballo D7 con doble ataque, tanto a la torre como al alfil. Sigue la partida con alfil por E7 jaque, rey por E7, torre B5, caballo C5 para evitar la caída del peón de D5 que estaba siendo tocado 2 veces con las torres de las blancas. Caballo D4, ley estratégica fundamental, ubicar un caballo frente al peón de aislado del rival. Esto es para que éste no avance y así el rival no se pueda liberar de esa debilidad, ¿verdad? Sigue esto con alfil D7, torre A5, alfil A4 atacando la torre, caballo D2, el blanco hace lo propio, torre C4, torre D4, P6, torre A7 jaque, torre D7, torre por D7 jaque, alfil por D7, torre por D5, las blancas se hacen de un peón, torre B4, torre D1, torre B2, caballo C3, alfil E6, torre C1, G5, torre C2, torre B4, torre D2, caballo A4, caballo por A4, torre por B1 jaque, rey H2, torre B4, caballo C3. Las blancas mantienen el peón de ventaja, pero parece ser que el alfil es algo más potente que el caballo y es allí la compensación que tiene el chino. Sigue la partida con rey F6, rey G3, rey G7. Con poco tiempo en los relojes, los jugadores comienzan a ser imprecisos. Esto es contraproducente, pues en un final, el rey debe ir al centro y no al lateral. Por tanto, una jugada como rey E5 era un movimiento a considerar, ¿verdad? Pero bueno, rey G7 lo jugado por Ding Liren. Sigue la partida con rey F3, torre C4, torre D3. Esta es una ligera imprecisión que permitiría a las negras recuperar el peón. Era más precisa la jugada caballo B5 con unidad de caballo D4 y a ese caballo no lo sacaría de allí ni el propio Chuck Norris. Pero bueno, torre D3, imprecisión del indio y ahora el chino juega torre C8. Bueno, como dije, los apuros de tiempo llevan a ser imprecisos en el juego a estos cracks. Acá se recuperaba peón tras la secuencia G4 jaque, H por G4, alfil por G4, rey G3, alfil F5, E4, alfil por E4, caballo por E4 y torre por E4. Y este final, a estos niveles de élite, sería tabla siempre. Pero, he dicho, el reloj cumple ese elemento, ese factor de presión importante en una partida de ajedrez. Así es que torre C8, movimiento impreciso de Ding Liren. Sigue esto con A3, torre A8, caballo E2, alfil C4, torre C3, alfil por E2 jaque, rey por E2. Las blancas bien pueden hacer sentir el peón de ventaja si son precisas en este final. Sigue la partida con B5, rey D3, torre A4, cortando el paso al rey blanco, ¿verdad? Evita que el monarca del primer jugador pase a la cuarta fila. Sigue esto con torre B3, rey G6, una jugada un poco lenta. La máquina sugiere acá el movimiento F5 y entiendo el porqué. Las negras quieren crear contrajuego en base a disgregar la cadena de peones blancos en el ala de rey, donde el primer jugador tiene una mayoría. Seguiría rey C2, obviamente para rey B2 y torre B4, las negras F4, rey B2, F por E3, F por E3, y las blancas quedarían con 3 islas de peones en lugar de 2, lo cual hace algo más difícil la defensa de esa cantidad de cadena de peones. Pero bueno, rey G6 lo jugado. Sigue esto con rey C3, torre C4 jaque, rey B2, torre C5, torre C3, torre D5, torre C2, evitando la entrada de la torre rival en la segunda fila. Pero esto es algo lento. Más veloz era la jugada rey C2,
manteniendo activa la torre y preparando jugadas como E4 y F3, evitando contrajuego negro en el ala de rey. Sin embargo, he dicho, en la partida se ha jugado torre C2, sigue esto con torre D3, torre C5, torre D2 jaque, torre C2, torre D3, rey A2, H5, torre B2, torre D5, rey B3, H4, rey C3, torre C5 jaque. Esto ayuda al rey blanco a acercarse al peón de B4. Sigue esto con rey B4, torre D5, E4, torre 5, rey A5, torre por E4, rey por B5, torre 5 jaque, rey B6, torre 6 jaque, rey B7, torre 7 jaque, rey C6, torre 6 jaque, rey C5, torre E5 jaque, rey D6. Como ves, el rey poco a poco va cortando el rango de acción de la torre rival. Torre A5. Con esto la torre negra ya queda pasiva. Torre A2, F5. Esto Dean debió haberlo jugado hace 25 jugadas atrás. Ya es muy tarde. Sigue el indio generando progresos jugando A4, G4, rey C6, rey G5, rey B6, torre A8, A5, F4, F3, frenando todo truco barato que las negras quieran meter en el ala de rey. Sigue la partida con G por H3, G por H3, torre B8 jaque, rey C7, torre B3, A6, torre C3 jaque, rey D7, torre D3 jaque, rey E7, torre 3 jaque, rey F7. Ya no hay más jaques para las negras y debido a esto es que acá Ding Liren abandona la partida. El motivo es que la coronación parece inminente, excepto que las negras entreguen su torre. Con un torre C3, seguiría A7, torre C7 jaque, rey E6, torre por A7, pero esto sería bastante indigno, sobre todo a estos niveles. Extraordinario triunfo de Ramesh Babu Praggnanandhaa, quien demuestra la calidad que posee. Pero bueno, seguramente te interesa saber quién fue el campeón y si este triunfo fue relevante para el desenlace de esta gran final. Y bueno amigos, acá tenemos el resultado. El match de hoy, el segundo, lo ganó Praggnanandhaa justamente a partir del triunfo que acabamos de ver y el resto de partidas en este match fue tablas. Sin embargo, y como habrás visto en el video anterior a este, que en realidad fue un directo, en los desempates a partidas Blitz, el triunfador y por ende campeón de este torneo es el gran maestro chino Ding Liren. Tablas en la primera partida Blitz y triunfo con blancas en aquella partida en la segunda de estos desempates de Blitz. Ding Liren, campeón del Chessable Masters 2022. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!